Un joven millonario se disfrazó de mendigo para ver la reacción de la chica pobre de la que estaba enamorado, sin saber realmente lo que sucedería. Carlos, a sus 28 años, tenía todo lo que cualquier persona podría desear. La vasta fortuna que había heredado le aseguraba una vida libre de preocupaciones materiales. Tenía el control de empresas multimillonarias, una mansión que dominaba el paisaje como un gigante soberbio, y automóviles de lujo que dejaban estelas de envidia a su paso. Pero en medio de todo ese esplendor, Carlos sentía un vacío que ni el dinero ni el poder podían llenar. Su rutina diaria era impecable, casi mecánica. Tomaba el café más caro, vestía los trajes más finos, y siempre estaba rodeado de personas que lo adulaban, pero rara vez por quien realmente era. Todo eso cambió una mañana, cuando, desde una de las ventanas de su lujosa mansión, la vio pasar. Juana. Una joven de rostro tranquilo, pero con una expresión de lucha y cansancio que la hacía destacar entre la multitud. Juana caminaba cada día frente al parque que estaba frente a su casa. No parecía tener prisa, pero tampoco andaba despreocupada. Su ropa era modesta, gastada por el uso, y su cabello, recogido en una simple coleta, dejaba ver la austeridad con la que vivía. Carlos, acostumbrado a la opulencia y a conseguir todo lo que deseaba, sintió algo diferente esta vez. Un inexplicable interés comenzó a formarse dentro de él, una curiosidad que se fue convirtiendo en un sentimiento más profundo con cada día que la veía. Pero Carlos, a pesar de su poder, no era un necio. Sabía que su riqueza sería una barrera infranqueable entre ellos. Había visto a muchos caer rendidos ante el peso de su fortuna, pero él quería algo más. Quería ser visto por lo que era, no por lo que tenía. ¿Cómo acercarse a ella sin que el brillo de su dinero lo cegara todo? ¿Cómo saber si Juana, aquella mujer sencilla, podría ver al hombre detrás del millonario? Así, mientras miraba su reflejo en el espejo una mañana, se le ocurrió una idea arriesgada, quizás hasta descabellada. Se disfrazaría de alguien más, de un hombre sin nada que ofrecer, para poder conocerla de verdad. No como el millonario Carlos Fernández, sino como un hombre común, vulnerable, sin más valor que el de su propia esencia. Esto es una locura, murmuró para sí mismo mientras recogía una chaqueta vieja y gastada de su armario. Pero en el fondo, sabía que esa era la única forma de resolver el dilema que lo consumía. Necesitaba saber si el interés que sentía por Juana era real, si la conexión que tanto anhelaba era posible sin el filtro de su riqueza. Y así, el hombre que podía comprar todo, decidió abandonar por un momento su lujo, para descubrir si lo único que realmente deseaba, el amor, podía ser suyo sin tener que comprarlo. El sol de la tarde filtraba sus rayos dorados entre las copas de los árboles, tiñendo el parque de un suave resplandor cálido. Carlos, con su nueva apariencia de mendigo, se sentía extrañamente vulnerable. Llevaba un abrigo viejo, raído en los bordes, y sus manos, antes cuidadas y elegantes, ahora estaban manchadas de tierra para completar el disfraz. Su rostro sin rasurar, con el cabello desordenado, lo hacía irreconocible para cualquier conocido, pero también para sí mismo. Miró a su alrededor, sintiendo el peso del aire distinto, más denso, de la vida sin privilegios. Se sentó en un banco, con la mirada fija en el sendero por el que Juana solía pasar. No tardó mucho en verla a lo lejos, caminando con su característico paso tranquilo, aunque cargado de una pesadez invisible, como si el mundo descansara sobre sus hombros. Llevaba la misma ropa modesta, una falda sencilla y una blusa decolorada por los lavados, pero en ella había una dignidad serena, casi palpable. Carlos sintió un nudo en el estómago, una mezcla de nervios y algo que no podía describir. ¿De verdad estaba por hacer esto? Juana caminaba ensimismada, sin notar al hombre que la observaba desde la distancia. Él esperó, conteniendo la respiración, y justo cuando ella estuvo lo suficientemente cerca, se levantó, caminando hacia ella con la mano temblorosa extendida, como un verdadero mendigo. «Por favor, señorita», dijo con voz quebrada, ¿podría ayudarme con algo de comida? No he comido en todo el día. Juana se detuvo, y Carlos pudo ver en sus ojos una chispa de sorpresa, incluso de duda. No era común que alguien se le acercara así. Carlos sintió como su corazón latía con fuerza, temeroso de que ella lo reconociera.
Pero no lo hizo. Sus ojos bajaron a su bolsa, que sostenía con delicadeza en su mano, como si contuviera todo lo que tenía en el mundo. No tengo mucho, dijo en voz baja, casi con disculpa, pero puedo darte algo de lo que llevo. Abrió la bolsa, sacando un pequeño trozo de pan, probablemente comprado para su cena. Carlos, que estaba acostumbrado a festines y comidas lujosas, sintió una profunda punzada de humildad al ver ese gesto. Tomó el pan con manos temblorosas, pero no era el hambre lo que lo hacía temblar. Era el impacto de su generosidad, la bondad de alguien que, teniendo tan poco, estaba dispuesta a compartirlo. Gracias de verdad, murmuró, bajando la mirada, sintiendo que las palabras no eran suficientes. Juana asintió suavemente, con una pequeña sonrisa que apenas asomaba en sus labios, y continuó su camino. Carlos la observó alejarse, su figura sencilla perdiéndose entre la gente del parque. No podía dejar de pensar en lo que acababa de ocurrir. Esa chica, a quien había imaginado tantas veces desde su mansión, no solo era generosa, sino que había algo más en ella, algo que lo atraía aún más. Decidió seguirla a distancia, manteniéndose lo suficientemente lejos para no ser visto, pero lo suficientemente cerca para no perderla de vista. El pan en su mano, todavía intacto, pesaba más que cualquier joya o billete que hubiera sostenido antes. Caminó detrás de ella mientras cruzaba el parque y se adentraba en las calles más humildes de la ciudad. Y entonces, después de unas pocas cuadras, la vio entrar en una pequeña casa modesta, casi en ruinas. Carlos se detuvo, su corazón acelerado por la emoción y la incertidumbre. Lo que estaba por hacer podía cambiarlo todo. Sabía que lo que había visto hasta ahora era solo una parte de su vida, una pequeña ventana a la mujer que Juana realmente era. Pero ahora, lo que había detrás de esas paredes podría revelarle mucho más. Con el sigilo de alguien que estaba aprendiendo a caminar en un mundo ajeno, se acercó a la ventana, queriendo ver un poco más, queriendo comprender quién era realmente la mujer que lo había cautivado. Lo que encontró al asomarse a la casa lo dejó sin aliento. El aire alrededor de Carlos se hizo pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido mientras él se acercaba, con cautela, a la ventana de aquella casa humilde. Su corazón martilleaba en su pecho, una mezcla de curiosidad y temor lo empujaba a seguir adelante. El silencio de la calle contrastaba con el torbellino de pensamientos en su mente. ¿Qué iba a descubrir detrás de aquellas viejas cortinas? Desde afuera, la casa parecía tan desgastada como el abrigo que llevaba puesto. Las paredes exteriores mostraban grietas profundas y la pintura estaba descolorida por los años de abandono. Todo el lugar tenía un aire de tristeza, como si el tiempo se hubiera detenido allí, olvidando a quienes la habitaban. Carlos se asomó a través de una pequeña rendija en la ventana y lo que vio lo dejó sin palabras. Dentro, la situación era aún más precaria de lo que había imaginado. Las paredes estaban descascaradas, y los pocos muebles que había eran viejos y deteriorados, como si cada uno de ellos hubiera contado una larga historia de lucha y sacrificio. El ambiente era sombrío, con una opresiva sensación de abandono. Pero lo que más lo impactó no fue el estado de la casa, sino la escena que se desarrollaba en su interior. Juana, la misma chica que le había dado pan hacía unos minutos, estaba arrodillada junto a una cama. Sobre el colchón gastado y cubierto con sábanas desteñidas, yacía una mujer mayor, pálida y frágil, con una delgadez que mostraba el paso implacable de una enfermedad grave. Su respiración era lenta, y su cuerpo parecía casi inerte, como si la vida se le escapara poco a poco. Carlos contuvo la respiración. Aquella mujer debía ser la madre de Juana. Su corazón se encogió al ver la desesperación en el rostro de la joven mientras le tomaba la mano a su madre con delicadeza, susurrando palabras que apenas llegaban a sus oídos. «Mamá, por favor, aguanta un poco más», rogaba Juana con la voz quebrada, sus ojos llenos de lágrimas. «Conseguiré el dinero para tus medicinas, te lo prometo. Solo, por favor, no me dejes ahora». Las palabras golpearon a Carlos como una bofetada. Aquella chica que, con tan poco, había mostrado generosidad hacia un desconocido, estaba librando una batalla mucho más grande de lo que él había imaginado. Juana no solo luchaba por su propia supervivencia,
estaba peleando por la vida de su madre, sola, en silencio, sin que nadie lo supiera. Su vida era mucho más complicada y dolorosa de lo que sus simples ropas y su mirada cansada dejaban entrever. Carlos sintió que el peso de lo que acababa de descubrir lo aplastaba. Había llegado hasta allí buscando conocer a Juana más allá de las apariencias, y lo que había encontrado era una verdad mucho más dura de lo que esperaba. Juana no era solo una chica humilde, era una hija desesperada, dispuesta a todo por salvar a su madre. Un torbellino de emociones se apoderó de él. Quería entrar, ayudar, hacer algo por ellas. Su instinto le decía que debía sacar su billetera, solucionar de un plumazo aquellos problemas con el dinero que tanto sobraba en su vida. Pero se detuvo. No podía simplemente irrumpir allí y ofrecer su fortuna como si fuera una solución mágica. Sería el final de todo lo que había intentado hacer. Juana no necesitaba caridad de un millonario disfrazado. Necesitaba algo más. Con un nudo en el pecho y los ojos pesados, Carlos se apartó de la ventana y se alejó en silencio, sintiendo cómo su corazón se quebraba con cada paso que daba. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, pero también sabía que no podía arruinar lo poco que había construido al acercarse a Juana como un hombre común. Tenía que ayudarla, pero debía hacerlo de una forma que preservara su dignidad y, sobre todo, su confianza. Mientras se alejaba, una nueva resolución se formaba en su mente. El plan había cambiado. Ahora no solo se trataba de conocer a Juana, se trataba de salvarla a ella y a su madre, pero sin destruir la conexión que estaba empezando a surgir entre ellos. Durante los días siguientes, Carlos continuó yendo al parque, pero algo en él había cambiado. Ya no se trataba solo de una curiosidad pasajera por conocer a Juana más allá de las apariencias. Ahora había visto el dolor y la lucha que ella cargaba consigo, y eso lo había conmovido en lo más profundo. Cada vez que la veía pasar, sentía una mezcla de admiración y tristeza. Juana, con su rostro cansado pero siempre digna, se había convertido en mucho más que una simple atracción, ahora era una mujer que él sentía la necesidad de proteger, de ayudar. Aunque no sabía cómo hacerlo sin revelar su verdadera identidad. A pesar de todo, siguió manteniendo su disfraz, jugando su papel de hombre sin hogar, un extraño más en su vida. Cada tarde, Carlos encontraba la forma de cruzarse con ella en el parque, intercambiando pequeños gestos y conversaciones breves. Juana, sin saber quién era realmente aquel hombre desaliñado, comenzó a verlo como una constante, una figura que, a pesar de su propio dolor, le ofrecía una extraña sensación de compañía. No era un amigo, pero tampoco era un desconocido total. Una tarde, cuando el sol estaba empezando a ocultarse tras los edificios y el aire se sentía más frío, Juana se sentó en un banco del parque, visiblemente agotada. Carlos, quien había estado observándola desde la distancia, decidió acercarse, manteniendo su papel humilde pero dispuesto a escuchar. «No es fácil», dijo ella de repente, sin mirarlo directamente, como si hablara consigo misma. «Pero tengo que seguir adelante». Carlos se sentó a su lado, en silencio, sin saber exactamente qué decir. Sabía que no podía ofrecerle soluciones, no en su papel actual, pero podía ofrecerle su oído. Y, de alguna manera, parecía que Juana necesitaba eso más que cualquier cosa en ese momento. «Mi madre lo es todo para mí», continuó ella, con la voz temblorosa. «Si algo le pasara, no sé qué haría». Carlos sintió un nudo en la garganta al escucharla. El peso de sus palabras lo abrumaba. Quería decirle que todo estaría bien, que él podía ayudarla, que no tenía que cargar con ese dolor sola. Pero sabía que, si lo hacía, todo lo que había construido hasta ahora se derrumbaría. Así que solo asintió, manteniéndose en su papel de mendigo, mientras Juana descargaba un poco de su angustia. A partir de ese día, sus encuentros se volvieron más frecuentes. Juana, aunque seguía reservada, comenzó a compartir pequeñas partes de su vida. Le contaba sobre su trabajo en la tienda del barrio, donde pasaba largas horas para ganar lo suficiente para mantener a su madre. Y cómo cada día era una lucha por hacer que el dinero alcanzara para las medicinas y el sustento. No era una vida fácil, pero Juana hablaba de ello con una mezcla de resignación y fortaleza que Carlos nunca había visto en otra persona. Por su parte, Carlos escuchaba con atención,
tomando nota mental de cada detalle. Sabía que no podía ofrecerle mucho en ese momento, pero estaba decidido a encontrar una forma de ayudarla sin destruir la confianza que poco a poco estaba ganando. Sentía una mezcla de admiración y culpa por no poder hacer más, y cada día que pasaba, su deseo de protegerla crecía más y más. Un día, mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados, Juana, después de una larga charla, se volvió hacia él con una expresión que parecía más tranquila, aunque todavía cargada de esa sombra de preocupación. «No es mucho, pero, si quieres, puedes venir a cenar a mi casa», le ofreció con cierta timidez. «No me gusta que estés solo en la calle todo el tiempo». Carlos, sorprendido por la invitación, sintió un latido fuerte en su pecho. Sabía que esta era su oportunidad para acercarse aún más a ella, para entender mejor su vida. Pero también sabía que entrar en esa casa lo expondría a emociones que tal vez no estaba preparado para enfrentar. «Claro», respondió con una sonrisa sincera, aunque cargada de una mezcla de nerviosismo y emoción. «Te lo agradezco». Cuando llegaron a la casa, Carlos pudo ver el lugar desde otro ángulo. Las paredes que había visto descascaradas desde el exterior eran aún más tristes por dentro. Los muebles, desgastados por el uso y el tiempo, parecían mantener la historia de una vida difícil, pero también llena de sacrificio. La madre de Juana, recostada en una silla, lo miró con curiosidad y una leve sonrisa. «Mamá, él es Carlos. Un amigo que conocí en el parque», dijo Juana con una dulzura que contrastaba con el ambiente pesado del hogar. «No tiene dónde ir, así que pensé que podríamos compartir nuestra comida con él». La madre de Juana asintió lentamente, su cuerpo frágil y su piel pálida hablaban del desgaste de una larga enfermedad. «Eres bienvenido, Carlos», dijo con voz débil pero cálida. «No tenemos mucho, pero lo que tenemos lo compartimos». Durante la cena, Carlos observó en silencio cómo Juana cuidaba de su madre, sirviéndole primero y asegurándose de que comiera bien antes de tomar su propio plato. La devoción que tenía por ella era palpable, y Carlos no podía evitar sentirse profundamente conmovido. En cada gesto, en cada palabra, veía una mujer que, a pesar de su sufrimiento, seguía luchando con todo lo que tenía para mantener a su madre con vida. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba. Cada vez que Carlos intentaba preguntar sobre el trabajo o el dinero, Juana evitaba el tema, cambiando la conversación de forma sutil pero evidente. Aquella sombra que había visto en sus ojos aquel día en el parque seguía allí, y Carlos empezaba a sospechar que Juana ocultaba algo más profundo, algo que no estaba dispuesta a revelar todavía. Después de la cena, Juana lo acompañó hasta la puerta. Antes de despedirse, lo miró con una expresión de humildad y gratitud. «Gracias por venir, Carlos. Sé que nuestra casa no es la mejor, pero es todo lo que tenemos», dijo, con una sonrisa forzada. Carlos, sintiendo una mezcla de emociones, la miró a los ojos. «No me siento incómodo en absoluto, Juana. De hecho, agradezco que me hayas invitado. Eres muy generosa». Juana sonrió, pero había algo en su mirada que Carlos no podía ignorar, algo que le decía que todavía había secretos que ella no estaba lista para compartir. Mientras se alejaba, Carlos sabía que no podía dejar las cosas así. Juana le había abierto una puerta, pero él sentía que aún quedaba mucho por descubrir. Tenía que saber más, aunque eso significara correr el riesgo de perder todo lo que había logrado hasta ahora. Aquella noche, en lugar de marcharse, Carlos se escondió cerca de la casa, esperando a que las luces se apagaran y Juana y su madre se retiraran a dormir. Sabía que estaba cruzando una línea, pero algo en su interior le decía que había algo más detrás de todo aquello, algo que Juana no le estaba contando. Cuando las luces dentro de la casa finalmente se apagaron y el silencio se apoderó de la calle, Carlos esperó unos minutos más, asegurándose de que todo estuviera tranquilo. El aire de la noche era frío, pero él apenas lo sentía. Su mente estaba fija en una sola cosa, descubrir qué era lo que Juana le estaba ocultando. Se acercó de nuevo a la ventana, con el mismo cuidado de aquella primera vez. Esta vez, el ambiente dentro de la casa era distinto. A través de la delgada cortina, pudo ver a Juana en la pequeña cocina. Su rostro,
que durante la cena había mostrado una leve sonrisa, ahora reflejaba preocupación y cansancio. Parecía absorta en algo, como si estuviera calculando sus próximos pasos. Con manos temblorosas, abrió un pequeño armario escondido detrás de una cortina gastada. Carlos entrecerró los ojos, intentando ver mejor. Lo que Juana sacó del armario lo dejó paralizado, un frasco de medicamentos y un sobre voluminoso. El frasco era, probablemente, para su madre enferma, pero el sobre contenía una cantidad considerable de dinero, cuidadosamente envuelto en billetes grandes. Algo que contrastaba brutalmente con la pobreza que reinaba en esa casa. Carlos sintió como el suelo bajo sus pies parecía desaparecer. ¿Cómo era posible? Juana, aquella mujer que luchaba por sobrevivir, que apenas tenía para comer, tenía una suma de dinero escondida, un secreto que él nunca hubiera imaginado. Sus pensamientos comenzaron a desbocarse, llenándose de preguntas sin respuesta. ¿Por qué guardaba ese dinero? ¿Por qué no lo usaba para mejorar su situación o ayudar a su madre? ¿De dónde lo había sacado? Su mente se nubló con una mezcla de desconcierto y confusión. Lo que había visto cambiaba todo. El dolor que sentía por la situación de Juana se mezclaba ahora con una creciente desconfianza. Hasta ese momento, la había visto como una víctima de las circunstancias, una joven humilde que hacía todo lo posible para cuidar a su madre enferma. Pero ahora, todo parecía diferente. Había algo más en su vida, algo que él no comprendía, y eso lo atormentaba. Carlos retrocedió un paso, sin hacer ruido, todavía procesando lo que acababa de ver. En el interior de la casa, Juana tomó el frasco de medicamentos y fue directamente a la habitación donde su madre yacía en la cama. «Mamá, aquí tienes tus medicinas. No te preocupes, lo conseguí hoy», susurró mientras le ofrecía las pastillas con una mirada que, a pesar de la ternura, estaba cargada de un peso que Carlos ahora entendía era mucho más grande de lo que había pensado. Ella había conseguido el dinero, ¿pero cómo? ¿Por qué lo guardaba de esa manera tan oculta? Las preguntas lo carcomían por dentro. Carlos se alejó de la ventana, sin saber qué hacer o qué pensar. Por primera vez desde que había comenzado este plan, se sentía completamente perdido. Había venido hasta allí buscando conocer a Juana más allá de sus ropas humildes, más allá de la generosidad que le había mostrado. Quería ver quién era ella realmente, y ahora, lo que había descubierto solo le dejaba más dudas. Esa noche, Carlos no pudo dormir. La imagen de Juana sacando aquel sobre de dinero seguía repitiéndose en su mente. Una y otra vez. No podía conciliar el hecho de que alguien que vivía en tales condiciones pudiera tener una suma así escondida. Y lo peor de todo era la incertidumbre. No sabía si podía confiar en ella. Sentía que todo lo que había construido, aquella conexión genuina que creía tener con Juana, estaba ahora en peligro. Al día siguiente, mientras esperaba en el parque para verla de nuevo, una idea comenzó a formarse en su mente. Sabía que tenía que confrontarla, pero no podía ser de forma directa. Si lo hacía, todo lo que había intentado construir se vendría abajo. Si Juana sospechaba que él sabía más de lo que aparentaba, lo alejaría para siempre. Y eso, después de todo lo que había hecho, era lo último que Carlos quería. Cuando finalmente vio a Juana acercarse por el sendero habitual, su corazón dio un vuelco. Ella caminaba con su paso cansado de siempre, pero ahora Carlos notó algo más. Había una sombra en su rostro, una preocupación más profunda que la habitual, como si también ella estuviera cargando con secretos que la atormentaban. Carlos se levantó del banco donde estaba sentado y la llamó suavemente. «Juana, ¿podemos hablar un momento?», dijo con la voz lo más calmada que pudo, aunque por dentro se sentía inquieto. Juana se detuvo, sorprendida de verlo tan temprano. Lo miró por un momento, como si evaluara la situación. Finalmente, asintió, aunque con cierta cautela. «Claro, Carlos. ¿Pasa algo? Pareces preocupado». Carlos hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sabía que una mala elección podría arruinarlo todo. «Me he estado preocupando por ti y por tu madre», comenzó, con un tono de sinceridad. «Quiero ayudarte, pero siento que no sé todo lo que está pasando.
Hay algo que no me has contado. Juana lo miró fijamente, y por un momento, Carlos temió haber dicho demasiado. El silencio que siguió fue incómodo, como si ambos estuvieran evaluando qué camino seguir. Finalmente, Juana suspiró y bajó la mirada, cruzándose de brazos como si tratara de protegerse de lo que estaba por venir. Carlos, no es que no confíe en ti, pero hay cosas que son difíciles de explicar, dijo con la voz temblorosa. No quiero que te preocupes más de lo necesario. Carlos sintió un nudo en el estómago. Estaba claro que Juana estaba ocultando algo, pero ¿cómo podía lograr que se abriera a él sin presionarla demasiado? Juana, dijo, tratando de sonar lo más sincero posible, solo quiero ayudarte. Si hay algo que pueda hacer, cualquier cosa, por favor dímelo. Ella lo miró a los ojos, y Carlos pudo ver la batalla interna que se estaba librando dentro de ella. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Juana asintió lentamente. Está bien, Carlos. Esta noche, después de que mi madre se duerma, puedo contarte lo que está pasando. Pero prométeme que no dirás nada a nadie. Carlos sintió un alivio momentáneo, aunque también un creciente temor a lo que estaba por descubrir. Lo prometo, dijo, tomando su mano brevemente antes de soltarla. Esa noche, las respuestas que tanto había buscado estaban por llegar. Pero también sabía que lo que estaba a punto de escuchar podría cambiar todo lo que sentía por Juana. Esa noche, Carlos llegó a la modesta casa de Juana con una mezcla de anticipación y miedo. Mientras caminaba hacia la puerta, su corazón latía con fuerza, consciente de que estaba a punto de descubrir lo que ella le había estado ocultando. Las sombras de las farolas callejeras dibujaban extrañas figuras en el suelo, y el aire se sentía denso, como si el propio destino esperara a revelarse. Juana lo recibió con una sonrisa débil, visiblemente más relajada que en las noches anteriores, aunque sus ojos seguían reflejando un dolor profundo. Durante la cena, el ambiente fue extraño. Carlos sentía que algo flotaba en el aire, como si ambos supieran que después de esa comida, todo podría cambiar para siempre. Cuando su madre finalmente se retiró a dormir, Juana lo guió hasta la pequeña sala de estar. Las luces tenues proyectaban sombras sobre las paredes desnudas y el silencio de la casa era casi sofocante. Ambos se sentaron frente a frente. Carlos intentó ocultar su nerviosismo, pero sabía que no había vuelta atrás. Juana respiró hondo, como si reunir el valor para lo que estaba a punto de decir le costara cada fibra de su ser. Finalmente, rompió el silencio, su voz temblorosa pero decidida. Carlos, lo que voy a decirte no es fácil para mí. Hay cosas en mi vida que nunca has imaginado, cosas que he tenido que hacer para sobrevivir y cuidar de mi madre, dijo, con los ojos llenos de una tristeza profunda. Carlos se inclinó hacia adelante, sintiendo la tensión en el aire, mientras su corazón latía desbocado. Cada palabra que salía de la boca de Juana parecía llenarlo de una mezcla de miedo y compasión. Estoy aquí para escucharte, Juana. Sea lo que sea, lo entenderé, respondió en un susurro, intentando transmitir la calma que él mismo no sentía. Juana bajó la mirada, su voz temblaba mientras continuaba. Mi madre está muy enferma, y su tratamiento no es barato. Trabajo en la tienda durante el día, como ya te lo dije, pero eso no es suficiente. Entonces, tuve que tomar decisiones difíciles, tragó saliva, como si las palabras se le quedaran atoradas en la garganta. No hago nada ilegal, Carlos, pero, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. A veces, hago trabajos por encargo que no son bien vistos. Carlos sintió un nudo en el estómago. No era la respuesta que esperaba, pero sabía que estaba a punto de escuchar algo más. Su mente estaba llena de preguntas, pero no quería interrumpirla. ¿Qué tipo de trabajos?, preguntó, casi sin aliento. Juana bajó la cabeza, avergonzada, incapaz de mirarlo a los ojos. En las noches, hay hombres que salen de las tabernas, y buscan compañía, su voz casi se apagó al decirlo. A veces les ayudo a conseguir lo que buscan. No es algo de lo que me sienta orgullosa, pero lo hago para poder pagar las medicinas de mi madre. No tengo otra opción. Las palabras de Juana golpearon a Carlos como un puñetazo en el estómago. No sabía qué había esperado escuchar,
pero nunca habría imaginado que ella estuviera involucrada en algo así. El suelo parecía moverse bajo sus pies. Por un instante, todo lo que había creído sobre Juana, sobre su bondad y su lucha, se mezcló con esta nueva realidad. Y sin embargo, mientras la miraba, no podía sentir nada más que compasión por ella. Podía ver la desesperación en sus ojos, la vergüenza que la estaba consumiendo. Juana, comenzó Carlos, sin saber realmente qué decir. No puedo imaginar lo difícil que ha sido para ti. Pero esto es peligroso. ¿Qué pasaría si alguien te descubriera? No puedo soportar la idea de que te pase algo. Juana lo miró, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo sé, Carlos. Sé que estoy jugando con fuego. Pero no tengo otra opción. Nadie me ayudaría si supieran lo que hago, y no puedo dejar que mi madre sufra más. Ella no tiene a nadie más. Carlos sintió un torrente de emociones. Quería protegerla, quería sacarla de esa vida y asegurarle que no necesitaba seguir tomando ese camino. Pero sabía que no podía hacer nada sin que ella se lo permitiera. Juana, por favor, déjame ayudarte, le dijo, su voz quebrada por la impotencia. No tienes que seguir haciendo esto. Yo tengo recursos, podemos encontrar otra forma. No quiero que sigas poniendo tu vida en riesgo. Juana lo miró con sorpresa. No parecía entender del todo lo que Carlos le estaba ofreciendo. ¿Recursos?, dijo con incredulidad. ¿Cómo podrías ayudarme? Eres un buen hombre, Carlos, pero no sé cómo podrías resolver algo así. Carlos sabía que había llegado el momento de la verdad. Había intentado ocultar su identidad para conocer a Juana sin que el peso de su fortuna se interpusiera entre ellos, pero ahora comprendía que no podía seguir adelante sin revelarle quién era realmente. Tomó una profunda respiración, su corazón acelerado por los nervios. Este era el momento en el que todo podría cambiar. Juana, hay algo que no te he contado sobre mí, comenzó, con la voz llena de seriedad. Mi verdadero nombre es Carlos Fernández, y no soy un hombre sin hogar. En realidad, soy millonario. Me disfracé de mendigo porque quería saber si alguien podría ver más allá de mi dinero, si podría encontrar a alguien que me quisiera por quien soy realmente, no por lo que tengo. Y cuando te vi, supe que eras esa persona. El silencio que siguió a sus palabras fue insoportable. Juana lo miró fijamente, su rostro cambiando de una expresión de sorpresa a incredulidad, y luego a algo mucho más oscuro, ira. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo me has estado mintiendo?, preguntó, su voz temblando de furia. ¿Qué has estado jugando conmigo solo para ver cómo reaccionaría? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Carlos sintió como si le arrancaran el corazón del pecho. Había esperado que Juana reaccionara con sorpresa, pero no estaba preparado para la furia que veía en sus ojos. Juana, por favor, déjame explicarte. Nunca quise hacerte daño. Solo quería conocerte de verdad, sin que mi dinero se interpusiera entre nosotros. Y lo que siento por ti es real. Quiero ayudarte, quiero estar contigo, pero no podía hacerlo sin ser honesto contigo primero. Juana se levantó de golpe, su cuerpo temblando de furia y traición. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no de tristeza, sino de rabia. No puedes simplemente venir aquí y pensar que puedes arreglar todo con tu dinero, gritó, alejándose de él. No puedes comprar mi vida, Carlos. No quiero tu ayuda, no quiero nada de ti. Vete de mi casa. Carlos intentó acercarse a ella, pero Juana lo rechazó, alejándose con lágrimas en los ojos. Juana, por favor, no quiero perderte. Sé que cometí un error, pero lo hice porque te amo, dijo, su voz quebrada. Pero ella lo miró con el rostro endurecido por el dolor. Si de verdad me amaras, no me habrías engañado así. No me habrías hecho sentir como una idiota. Ahora vete, y no vuelvas nunca más. Carlos sintió que su mundo se desmoronaba. Sabía que había cometido un error terrible, pero también sabía que no podía rendirse. A pesar del dolor y la furia que veía en los ojos de Juana, no podía dejarla ir. Me iré, Juana, dijo finalmente, su voz quebrada. Pero no voy a dejar de luchar por ti.
Haré lo que sea necesario para demostrarte que no soy el hombre que crees que soy. Juana se dio la vuelta y cerró la puerta tras de sí con fuerza, dejando a Carlos solo en la oscuridad. Mientras se alejaba, una determinación creció en su interior. No iba a rendirse. Sabía que tenía que ganarse su confianza de nuevo, aunque fuera lo más difícil que había hecho en su vida. Mientras caminaba hacia su coche, ya comenzaba a trazar un plan. Un plan que sería arduo, pero que estaba dispuesto a llevar a cabo para no perder a la mujer que amaba. Carlos se quedó de pie en la oscuridad, frente a la puerta cerrada de la casa de Juana, sintiendo como si el mundo se hubiera derrumbado a su alrededor. El peso de su error lo aplastaba, y aunque sabía que había actuado con las mejores intenciones, la verdad era que había traicionado la confianza de la única persona en la que había comenzado a ver algo real. Juana le había pedido que se fuera, y lo había hecho, pero su corazón le decía que no podía rendirse. A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a despuntar cuando Carlos se despertó de un sueño intranquilo. Los eventos de la noche anterior se repetían una y otra vez en su mente, como un eco constante que no lo dejaba en paz. Mientras preparaba su café, reflexionó sobre su vida. Había pasado años siendo un maestro de los negocios, siempre encontrando una forma de superar los desafíos más complicados. Pero esta vez, no estaba cerrando un trato o negociando un contrato. Estaba luchando por el amor de Juana, y esa lucha era completamente diferente a cualquier otra. Mientras se vestía, una idea comenzó a formarse en su mente. Si había algo que sabía hacer bien, era buscar aliados en situaciones difíciles. Recordó a la señora Mariela, la vecina de Juana, una mujer mayor que había sido como una segunda madre para ella. Juana siempre hablaba con respeto y cariño sobre Mariela, y Carlos se dio cuenta de que ella podría ser su única esperanza. Si lograba que Mariela intercediera por él, quizás podría tener una oportunidad de hablar con Juana y explicarle todo desde el corazón, sin máscaras ni disfraces. Más decidido que nunca, Carlos salió de su casa y condujo hasta el barrio de Juana. La calle estaba tranquila, y el sonido de los pájaros era lo único que rompía el silencio de la mañana. Se detuvo frente a la casa de Mariela y, después de un momento de duda, llamó a la puerta. La anciana abrió lentamente, y al verlo, su expresión fue una mezcla de sorpresa y desconfianza. Mariela lo había visto antes, pero no bajo estas circunstancias. Sabía que Carlos era el hombre con el que Juana se había relacionado, aunque no conocía todos los detalles. «Carlos, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó Mariela, cruzándose de brazos mientras lo miraba con ojos calculadores. Carlos se sintió pequeño bajo su mirada. Esta mujer tenía la sabiduría de los años, y él sabía que no sería fácil convencerla. Pero entendía que debía ser honesto. «Necesito hablar contigo, Mariela». «Es sobre Juana», dijo Carlos con un tono suplicante, dejando ver su vulnerabilidad. «Sé que después de lo que pasó anoche, ella no quiere saber nada de mí, pero necesito que me escuches. Por favor, ayúdame». Mariela lo observó en silencio por un momento, evaluando sus intenciones. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, dio un paso atrás y le hizo una señal para que entrara. «Está bien, Carlos. Entra, pero no prometo nada», dijo con voz firme, dejando claro que él tendría que ganarse su confianza. Carlos entró en la modesta casa de Mariela y se sentó en el pequeño sofá. El ambiente era cálido, lleno de fotos familiares y pequeños recuerdos de una vida sencilla. Mariela se sentó frente a él, esperando que hablara. «Lo que hice estuvo mal», comenzó Carlos, sintiendo un nudo en la garganta. «Le mentí a Juana, y me arrepiento profundamente. Nunca quise lastimarla, pero ahora sé que lo hice, y me siento horrible por ello. Lo que siento por Juana es real, y quiero demostrarle que puede confiar en mí, pero no sé cómo hacerlo sin tu ayuda. Eres la única persona a la que Juana realmente escucha y respeta». Mariela lo miró con una mezcla de compasión y escepticismo. «Juana ha pasado por muchas cosas en su vida, Carlos. Cosas que tú ni siquiera puedes imaginar. No es solo el hecho de que le mentiste lo que la hirió, sino que le hiciste creer en algo que no era real. No sé si puedo ayudarte, pero haré lo que pueda», dijo finalmente, con un suspiro de resignación.
Carlos sintió una chispa de esperanza en su interior. Gracias, Mariela. Sé que Juana está enojada conmigo, pero si tan solo pudiera hablar con ella, explicarle por qué hice lo que hice, quizás podríamos hacer las paces. Sé que la he decepcionado, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarle que mi amor es sincero. Mariela asintió lentamente, con una expresión más suavizada. Hablaré con ella, Carlos, pero no te prometo nada. Juana es terca, y cuando toma una decisión, es difícil hacerla cambiar de opinión. Solo espero que no sea demasiado tarde. Carlos agradeció a Mariela con un sincero gracias antes de salir de su casa. Sabía que había dado un pequeño paso hacia la redención, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Esa noche, Mariela fue a visitar a Juana. La encontró sentada en la sala, con los ojos rojos de tanto llorar. Juana intentaba distraerse viendo la televisión, pero era evidente que no estaba prestando atención a nada de lo que aparecía en la pantalla. Juana, dijo Mariela suavemente, sentándose a su lado, necesitamos hablar. Juana la miró con una expresión de tristeza, intentando esbozar una sonrisa, pero su dolor era evidente. No sé si estoy de humor para hablar de nada, Mariela, dijo Juana, intentando ocultar el desgarro emocional que la consumía. Mariela tomó la mano de Juana y la miró a los ojos, con esa sabiduría de los años que había aprendido a valorar. Sé que lo que Carlos te hizo fue terrible, querida. Pero quiero que escuches su versión. Él vino a verme esta mañana, devastado por lo que pasó. Parece que realmente está arrepentido. Me pidió que intercediera por él, porque no quiere perderte. Quiere explicarte todo y, si tú se lo permites, quiere enmendar las cosas, dijo con voz suave, pero firme. Juana apartó la mirada, su corazón dividido entre el dolor y la duda. No sé si puedo confiar en él, Mariela. Me siento tan tonta por haber creído en él, por pensar que había encontrado a alguien en quien podía confiar. Pero todo resultó ser una mentira, dijo Juana, su voz temblando. Mariela suspiró, entendiendo el dilema interno de Juana. Te entiendo, querida. Pero todos cometemos errores. A veces, el orgullo y la terquedad nos impiden ver las cosas con claridad. Si Carlos está dispuesto a hacer todo lo posible para enmendar su error, tal vez deberías darle una oportunidad para explicarse. No digo que lo perdones de inmediato, pero tal vez deberías escucharlo. Juana permaneció en silencio durante unos minutos, contemplando las palabras de Mariela. Finalmente, asintió, aunque con cierta reticencia. Está bien. Lo escucharé, pero solo porque tú me lo pides. No sé si cambiará algo, pero al menos le daré la oportunidad de hablar, dijo Juana, su voz quebrada. Mariela sonrió, aliviada. Esa es mi chica. Estoy orgullosa de ti por ser lo suficientemente fuerte para enfrentar esto. Recuerda, no tienes que tomar una decisión de inmediato. Pero no cierres tu corazón al perdón. Al día siguiente, Juana accedió a encontrarse con Carlos en un café cercano. Cuando llegó, lo encontró sentado en una mesa en la esquina, su rostro sombrío y con ojeras que mostraban claramente la falta de sueño. Al verla, Carlos se levantó de inmediato, nervioso pero aliviado de que ella hubiera decidido darle una oportunidad. Gracias por venir, Juana, dijo Carlos, su voz llena de gratitud. Sé que esto no es fácil para ti, y aprecio que me hayas dado la oportunidad de hablar. Juana asintió ligeramente y se sentó frente a él, sin mirarlo directamente. Dime lo que tienes que decir, Carlos. Quiero entender por qué hiciste lo que hiciste. Carlos tomó una profunda respiración antes de empezar. Juana, cuando te conocí, me sentía perdido. Tenía todo el dinero que alguien podría desear, pero me faltaba algo importante, la conexión humana, el amor genuino. Estaba cansado de la superficialidad de la gente que solo veía mi dinero, y no quién era realmente. Por eso decidí disfrazarme de mendigo. Quería saber si podía encontrar a alguien que me quisiera por quien soy, no por lo que tengo, dijo Carlos, con los ojos fijos en ella, rogando por su comprensión. Juana lo miró fijamente, con una chispa de curiosidad en sus ojos, aunque aún dolida. ¿Y por qué decidiste que yo era esa persona?
Carlos tragó saliva, sintiendo que su corazón latía más rápido. Porque desde el primer momento en que te vi, supe que eras diferente. No tenías motivos para ayudarme, pero lo hiciste de todos modos. Me trataste con amabilidad, con dignidad. Me di cuenta de que eras alguien en quien podía confiar, alguien que veía más allá de las apariencias. Y entonces, me enamoré de ti. No era parte del plan, pero sucedió. Cometí el error de seguir con la mentira porque no supe cómo decirte la verdad sin perderte, y ahora me doy cuenta de que eso fue lo que me hizo perderte de verdad. Juana escuchaba atentamente, y aunque sus palabras la conmovían, también sentía una punzada de dolor. ¿Qué esperas que haga ahora, Carlos? ¿Que simplemente te perdone y volvamos a ser como antes? Preguntó, su voz cargada de confusión y resentimiento. Carlos negó con la cabeza. No, Juana. No espero que me perdones de inmediato ni que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero sí espero que puedas entender por qué hice lo que hice. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza, para demostrarte que mi amor es real. No quiero perderte, y sé que tomará tiempo, pero estoy dispuesto a esperar. Solo quiero una oportunidad para demostrar que soy digno de tu amor. Juana, atrapada en una marea de emociones, lo miró a los ojos, viendo en ellos sinceridad y arrepentimiento. Aún dolida, sabía que no sería fácil confiar en él de nuevo, pero algo dentro de ella le decía que no todo estaba perdido. Necesito tiempo para pensar, Carlos, dijo finalmente, levantándose de la mesa. No sé qué va a pasar, pero al menos ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Eso es un comienzo. Carlos asintió, sintiendo un pequeño rayo de esperanza. Tómate todo el tiempo que necesites, Juana. Estaré aquí esperando hasta que estés lista. Juana se fue del café, dejando a Carlos solo con sus pensamientos. Aunque no había recibido el perdón inmediato que deseaba, sabía que había dado un paso en la dirección correcta. Ahora todo dependía del tiempo, la paciencia y su capacidad para demostrar que había cambiado. Durante las semanas siguientes, Carlos intentó mantenerse en contacto con Juana de manera discreta. Le enviaba mensajes cortos, preguntando cómo estaba, pero sin presionarla para que respondiera. También comenzó a hacer donaciones anónimas a la comunidad de Juana, ayudando a las personas necesitadas en su vecindario. Quería demostrarle que su amor no era solo palabras, sino acciones. Juana, por su parte, se encontraba en un torbellino de emociones. Cada vez que veía un mensaje de Carlos, sentía una mezcla de dolor y esperanza. No sabía si podía volver a confiar en él, pero tampoco podía negar que sentía algo por él. Sus pensamientos la mantenían despierta por la noche, y su vida diaria se vio afectada por la constante duda y confusión. Un día, mientras Juana caminaba por su vecindario, vio a un grupo de personas reunidas frente a una pequeña iglesia. Se acercó, curiosa, y descubrió que Carlos había donado una gran cantidad de dinero para reparar el techo de la iglesia, que había estado en mal estado durante años. Los vecinos hablaban con entusiasmo sobre la generosidad del donante anónimo, y Juana supo de inmediato que era Carlos. Ese gesto tocó su corazón de una manera que no esperaba. A pesar de todo, Carlos estaba demostrando que realmente se preocupaba por su comunidad y por las personas que ella amaba. Por primera vez desde que todo había salido a la luz, Juana comenzó a considerar la posibilidad de darle una segunda oportunidad. Unos días después, Carlos recibió una llamada inesperada. Era Juana, y su voz sonaba tranquila pero decidida. Carlos, quiero verte. Hay algo de lo que necesito hablar contigo. Carlos sintió su corazón latir con fuerza. Por supuesto, Juana. Dime cuándo y dónde, respondió, su voz llena de esperanza. Se encontraron en un parque cercano, un lugar que ambos solían visitar cuando todo era más simple. Carlos llegó primero y se sentó en un banco, nervioso pero lleno de esperanza. Cuando vio a Juana acercarse, se levantó y le sonrió, aunque su sonrisa era cautelosa. Gracias por venir, Juana, dijo Carlos, intentando mantener la calma. Juana se sentó a su lado y lo miró a los ojos. Carlos, he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado, y aunque todavía me duele lo que hiciste, no puedo negar lo que siento por ti.
Me he dado cuenta de que no puedo simplemente borrar lo que tuvimos, ni puedo ignorar los esfuerzos que has hecho para enmendar las cosas, dijo Juana con un tono suave, pero firme. Carlos la escuchó en silencio, su corazón palpitando con fuerza. He decidido que estoy dispuesta a intentarlo de nuevo, continuó Juana, con una expresión de esperanza. Pero hay una condición, quiero que seamos completamente honestos el uno con el otro, sin más secretos ni mentiras. Si vamos a reconstruir lo que teníamos, tiene que ser sobre una base de confianza. Carlos sintió una oleada de alivio y gratitud. Lo prometo, Juana. Seré completamente honesto contigo, sin importar lo difícil que sea. No quiero volver a lastimarte. Haré todo lo que esté a mi alcance para que puedas confiar en mí de nuevo. Juana asintió, sintiendo que, aunque el camino no sería fácil, había esperanza para ellos. Entonces empecemos de nuevo, Carlos. Pero con la verdad, siempre con la verdad. Carlos la miró a los ojos, sintiendo que finalmente había encontrado el camino para redimirse. A partir de ese día, Carlos y Juana comenzaron el largo y difícil proceso de reconstruir su relación. Ambos sabían que no sería fácil, que las heridas del pasado no desaparecerían de la noche a la mañana, pero también entendían que el amor que sentían valía la pena el esfuerzo. Juana, aunque aún dolida, había decidido abrirse a la posibilidad de un nuevo comienzo, mientras que Carlos estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para recuperar su confianza. La primera etapa de su reconciliación fue lenta, llena de pequeños gestos y actos que, aunque discretos, demostraban un cambio genuino en Carlos. Sabía que no bastaba con palabras, así que puso en práctica lo que siempre había aprendido en los negocios: las acciones valen más que cualquier promesa. Sin decirle a Juana, comenzó a involucrarse más en su comunidad, donando de manera anónima para mejorar las instalaciones de la iglesia local y ayudar a las familias necesitadas. No lo hacía para impresionarla, sino para demostrarle que, más allá de su relación, él estaba comprometido con el bienestar de las personas que a ella le importaban. Juana, por su parte, observaba todos estos gestos en silencio. Sabía que Carlos intentaba enmendar sus errores, pero también sabía que su camino hacia la confianza total sería largo. En más de una ocasión, se encontró debatiendo consigo misma si había tomado la decisión correcta al darle otra oportunidad. Sin embargo, cada vez que recordaba sus conversaciones recientes, la sinceridad en su voz y los esfuerzos que veía en él, algo en su corazón la impulsaba a seguir adelante. Poco a poco, las barreras que se habían levantado entre ellos comenzaron a desmoronarse. A medida que pasaban más tiempo juntos, las conversaciones se hicieron más profundas y honestas. Juana comenzó a compartir más detalles de su vida, incluyendo los sacrificios que había hecho por su madre y las dificultades que había enfrentado desde la infancia. Carlos, por su parte, se abrió más sobre su pasado, sobre lo que significaba para él llevar una vida donde todo parecía fácil, pero donde la soledad era su mayor enemigo. Una tarde, mientras paseaban por el parque donde solían encontrarse, Carlos decidió dar un paso más hacia la transparencia total. Juana, comenzó con cautela, sé que hemos avanzado mucho desde que nos reencontramos, pero quiero ser completamente claro contigo. Aún no he podido hacerte entender lo mucho que lamento lo que hice. Sé que no puedo borrar el pasado, pero quiero hacer todo lo posible para que confíes en mí nuevamente. Quiero que sepas que no tengo más secretos. Juana lo miró, el rostro tranquilo pero cargado de reflexión. Lo sé, Carlos, respondió, tras una breve pausa. Sé que estás haciendo todo lo posible. Y eso es lo que más me importa ahora. Aún me cuesta, pero veo que estás cambiando. Solo necesito tiempo. Carlos asintió, comprendiendo que no podía apresurar el proceso. Sabía que si realmente quería que las cosas funcionaran, debía darle a Juana el espacio que necesitaba. Con el paso de los meses, Carlos comenzó a involucrarse más en la vida de Juana y su madre. Aunque al principio su madre lo miraba con cierto recelo, poco a poco, y gracias a su dedicación y gestos constantes, también ganó su confianza. Carlos ofreció cubrir los gastos médicos de su tratamiento, pero esta vez lo hizo de forma abierta, sin imposiciones.
Juana, aunque inicialmente reacia a aceptar, finalmente comprendió que no se trataba solo de dinero, sino del deseo genuino de Carlos de ser parte de su vida y ayudarla en los momentos difíciles. «Carlos, esto es demasiado», dijo Juana un día mientras estaban en la sala de su casa. «No sé cómo agradecerte por todo lo que estás haciendo por nosotras». Carlos la miró con ternura y una sinceridad profunda. «No tienes que agradecerme nada, Juana. Lo hago porque te quiero, porque quiero que tengas una vida más tranquila, sin tener que cargar sola con todo esto. Y quiero que tu madre esté bien. Esto no se trata de redimir mis errores del pasado, sino de construir algo juntos», respondió con una calma que reflejaba la verdad en sus palabras. Juana, aunque conmovida, aún se mantenía cautelosa. Sabía que había una gran diferencia entre aceptar la ayuda de Carlos y depender de él. Sin embargo, con cada día que pasaba, notaba que la relación entre ambos se fortalecía no por el dinero ni los gestos grandiosos, sino por la conexión sincera que estaban forjando. El pasado se estaba desvaneciendo lentamente, reemplazado por la confianza que ambos estaban construyendo. Finalmente, llegó el día en que Carlos quiso dar un paso más allá. Decidió sorprender a Juana con algo que llevaba tiempo planeando. Aunque ella no lo sabía, él había estado trabajando en un proyecto secreto para ayudarla a ella y a su madre. Con el consentimiento de Juana, había comenzado la construcción de una nueva casa, mucho más amplia y cómoda, donde ellas pudieran vivir sin las constantes preocupaciones que venían con su hogar deteriorado. No quería que fuera un regalo impuesto, sino un acto de amor y compromiso. Cuando la casa estuvo lista, Carlos organizó una sorpresa. Llevó a Juana y a su madre a dar un paseo, sin decirles exactamente a dónde iban. Cuando llegaron, Juana vio la nueva casa, con su jardín amplio y sus detalles cuidados, y no pudo contener las lágrimas. «Carlos, no sé qué decir», dijo Juana con la voz entrecortada, mientras observaba la nueva vivienda. «Esto es más de lo que jamás hubiera imaginado. Has hecho tanto por nosotras». Carlos sonrió, y con suavidad, le tomó la mano. «No se trata de lo que he hecho por ustedes, Juana. Se trata de lo que quiero construir contigo. Quiero que este sea nuestro nuevo comienzo, un lugar donde puedas sentirte segura y feliz, junto a tu madre, sin las preocupaciones que han cargado durante tanto tiempo». Juana lo abrazó, y en ese momento sintió que algo dentro de ella finalmente se liberaba. Las dudas y los miedos que había tenido hasta entonces comenzaron a desvanecerse. Aún quedaba camino por recorrer, pero ahora estaba segura de algo: Carlos realmente había cambiado, y lo estaba demostrando con cada paso que daba. A partir de ese día, su relación se transformó. Ya no era una reconstrucción del pasado, sino la construcción de algo completamente nuevo. Juana y Carlos, juntos, se embarcaron en una vida donde la confianza, el respeto y el amor genuino eran los cimientos. El tiempo pasó, y lo que alguna vez fue una historia marcada por el engaño y el dolor, se convirtió en un ejemplo de que, con esfuerzo y sinceridad, las segundas oportunidades pueden ser verdaderas bendiciones. Carlos había comprendido que el amor no era algo que se compraba ni se obtenía fácilmente. Era algo que se construía día a día, con paciencia, dedicación y, sobre todo, honestidad.